Espacios vectoriales es quizás la parte más complicada de las matemáticas, de las matemáticas que llevan, porque a diferencia de lo que es la derivada o lo que es la integral, por mencionar solamente esos ejemplos, estas tienen definiciones muy puntuales. Sabemos que una derivada es la pendiente de la recta tangente, que una integral es el área bajo una curva o una sumatoria. En fin, tenemos una idea bastante clara de qué son cada una de esas cosas. No tanto así con espacios vectoriales, porque espacios vectoriales, más allá de ser algo puntual, algo objetivo, es un concepto que lo único que hace es resaltar características de cualquier cosa. O sea, dicho de una vez, espacios vectoriales puede ser cualquier cosa. Vamos a empezar entonces. Bueno, este sería el contenido que va a tener la unidad. Vamos a hablar primeramente de la introducción necesaria para entender espacios vectoriales. El concepto de espacios vectoriales surge o se gesta por la necesidad que se tenía de poder trabajar los diferentes conceptos de las matemáticas bajo una misma perspectiva. O sea, como los ejemplos que les mencionaba, que independientemente de si es una derivada o si es una integral o si fuera una matriz o si fuera una función de grado 2, etcétera, pudieran trabajarse bajo las mismas generalidades. Esto sería más o menos la idea de pensar que cuando hablamos del concepto mueble, pues mueble abarca muchas cosas. Abarca sillas, abarca mesas, abarca quizá un banquito, abarca, no sé, muchísimos tipos de muebles. Esa es la idea que pretende espacios vectoriales, que bajo ciertas características, muchas cosas pudieran quedar representadas por el mismo concepto. Entonces, eso es la ventaja que tendría pues trabajar con espacios vectoriales. Yo puedo desarrollar una teoría muy general que no le importa si en mi teoría se utilizan vectores o segmentos de recta dirigidos para hacer sus operaciones, o si alguien utiliza la misma teoría pero con funciones o alguien lo utiliza con matrices. A final de cuentas, la teoría cumple con los mismos objetivos independientemente del tipo de elemento que vaya a utilizar. Por eso les pedí a ustedes que leyeran o que se empezaran a familiarizar con el concepto de abstracción, porque espacios vectoriales es precisamente eso, una abstracción. Es tomar las ideas más generales que definen a un objeto en particular. ¿Qué es entonces un espacio vectorial? Un espacio vectorial es un conjunto, que es un conjunto, un grupo de cosas. Las cosas que están dentro de ese conjunto les vamos a llamar vectores. Entonces, a partir de ahora, cuando yo diga vectores o cuando en la unidad hablemos de vectores, no forzosamente se trata de los segmentos de recta dirigidos que están ustedes acostumbrados a manejar. Un vector es todo lo que pertenece a un espacio vectorial, todo lo que pertenece a un conjunto. Y ese conjunto, para que se le pueda llamar espacio vectorial, tiene que cumplir con las 10 propiedades o los 10 axiomas que se están mostrando en pantalla. Unos axiomas están reservados para la propiedad de la suma, o perdón, para la operación de la suma, y otros están reservados para lo que es la multiplicación. Si le echamos una vista rápida a estos axiomas, vemos que se pueden simplificar. ¿A qué se refieren? La primera propiedad, o el primer axioma, dice que un espacio vectorial tiene que ser cerrado bajo la suma.
Cerradura bajo la suma significa que si tú tomas dos elementos que pertenecen al conjunto, la suma de ellos debe de darte otro elemento que también va a pertenecer a ese conjunto porque tiene exactamente las mismas propiedades. Dicho de manera vulgar, si yo tomo dos manzanas que pertenecen al espacio vectorial de las manzanas y las sumo, no sé cuál vaya a ser la interpretación de la suma, pues el resultado no puede ser otra cosa más que una manzana. Se dice entonces que ese conjunto es cerrado bajo la suma, porque la suma de sus elementos, cualesquiera, resulta en un tercer elemento que también tiene las mismas características que las que tiene cualquier otro elemento del espacio vectorial. Y para la suma se cumplen también las propiedades conmutativas, que no importa cómo las sume, es lo mismo. La propiedad asociativa, que no importa cómo vaya yo a asociar la suma entre los elementos, y que debe de contener el espacio vectorial, llamado V mayúscula, dice que tiene que contener a un vector cero. Esto es muy parecido a lo que se ve en los números reales, la primera unidad de cálculo diferencial, con la existencia del neutro aditivo. Si existe el cero, bueno, de hecho el cero tiene que existir en el espacio vectorial. A eso se le llama el vector cero. Y como en los números reales, el elemento neutro existía porque se justificaba con la existencia del inverso aditivo. Que si yo tengo el vector u, independientemente de lo que valga u, su inverso aditivo tendría que ser menos u. De tal manera que la propiedad 5 señala que si yo sumo a u con su inverso aditivo, resulta en quién? En el vector 0, en el elemento neutro. Entonces es bastante sencillo de entender cuáles son estos axiomas. Mientras que para la multiplicación por un escalar, hay que ser claro, no vamos a multiplicar los elementos del espacio vectorial. Los vamos a multiplicar solamente por números escalares. La propiedad del múltiplo escalar dice que si yo tomo un vector de mi espacio vectorial y lo multiplico por cualquier número real, el resultado sigue siendo un elemento que pertenece al espacio vectorial. Por ejemplo, en cálculo vectorial se ven las operaciones con vectores y una de ellas es la multiplicación por un escalar. Cuando ustedes tienen un vector, voy a referirme en este caso en particular a los segmentos de recta dirigidos, y para que sea más sencillo, voy a enfocarme en los que son de R2. Supongan que esa asquerosidad es un vector en R2, un vector canónico, parte del origen. Si yo lo multiplico por una constante, digamos mayor a 1, ¿qué va a suceder? ¿Cambia el tipo de vector? No, sigue siendo exactamente el mismo vector, solo que más grande. Bueno, ese es mi vector, ¿no? No puedo hacerlo derecho. Pero lo que voy es, cualquier vector que tú tengas, al multiplicarlo por un escalar, por un número real cualquiera, lo que va a suceder es que en este ejemplo, el vector se hizo más grande, pero sigue teniendo la característica de ser un vector que está en una región bidimensional, en el plano XY. A eso es a lo que se refiere que sea cerrado bajo el múltiplo escalar. Malo sería que al multiplicar un vector en 2 dimensiones, el resultado fuera un vector en 5 dimensiones, porque entonces ahí ya no, el resultado ya no sería parte del mismo conjunto. Hasta ahí, ¿me van siguiendo? Sí. Ok. Lo que son la propiedad 7 y 8 y 9 son lo mismo que se hacía para la suma, propiedad distributiva, propiedad asociativa, y el décimo es el idéntico escalar. En los números reales nosotros le llamábamos neutro multiplicativo, a aquel elemento que al multiplicar a un número real
resultaba exactamente en el mismo número real. Pues aquí sucede que se debe de cumplir para que un espacio sea llamado espacio vectorial que cumpla con el idéntico escalar. Que al tomar un vector y multiplicarlo por 1, el resultado siga siendo el mismo elemento. Entonces, eso es la forma en la que se define a un espacio vectorial. Vean que no hemos hablado de qué es un espacio vectorial, sino cómo es que se puede englobar todo aquello a lo que se le llame espacio vectorial. Entonces, es precisamente la ventaja que tiene esta unidad. No hay que demostrar nada. Lo que cumpla con esos 10 axiomas le podemos llamar espacio vectorial. Quizá en una forma más práctica, a espacio vectorial podríamos considerar a cualquier conjunto no vacío, ahí olvidé mencionar eso al principio, cualquier conjunto no vacío, o sea que al menos tenga un elemento, y debería de cumplir con al menos 3. Cerrado bajo la suma, cerrado bajo el múltiplo escalar, y que contenga al vector 0. Si cumple esas 3, si cumple con la cerradura bajo la suma, entonces automáticamente cumple con la propiedad conmutativa y la propiedad asociativa. Y si cumple con la cerradura bajo el múltiplo escalar, entonces también cumpliría con las propiedades distributivas o las propiedades asociativas. Vamos entonces a ver algunos ejercicios solamente para demostrar si algo es o no un espacio vectorial. Siéntanse libres de hacer la pregunta que ustedes quieran, porque es un tema bastante complejo, bastante abstracto, y es necesario que para poder continuar no haya dudas intermedias, no haya dudas en el proceso. En resumen, cualquier conjunto al que le vayas a llamar, o al que le llames, mejor dicho, espacio vectorial, tiene que tener, por definición, 4 cosas. Tiene que tener un conjunto de vectores. Es a lo que me refería con que fuera un conjunto no vacío, que al menos haya un elemento. Tiene que haber también un conjunto de escalares. De aquí en adelante, todos los números que utilicemos para espacios vectoriales van a ser los números reales, salvo que les especifique lo contrario y trabajemos con números complejos. Por default, son los números reales. Y además tiene que ser cerrado bajo la suma y cerrado bajo el múltiplo escalar. El elemento neutro o el vector 0 queda dentro de lo que es el conjunto de escalares. Bien, ahora sí vamos a hacer algunos ejercicios que sean para determinar si son o no espacios vectoriales. Nuestro primer ejemplo es respecto a trabajar con la idea básica que tenemos de vector, los segmentos de recta dirigidos, aquellos que tienen magnitud, dirección y sentido. Y lo que queremos demostrar es que todos los segmentos en R2, ¿con qué forma? Pues tienen dos componentes, A, B, donde A y B forzosamente tienen que ser números reales, son un espacio vectorial. Y lo que voy a hacer es, por practicidad, por lo que ya les había mencionado, simplemente verificar que sean cerrados bajo la suma, bajo el múltiplo escalar y que contenga el elemento neutro. En el primer caso, nos están diciendo, si el conjunto de todos los vectores en R2, acuérdense, todos estos vectores que nosotros hemos trabajado, independientemente del cuadrante en el que estén, eso no era un vector, independientemente del cuadrante en el que estén, son un espacio vectorial. Bueno, lo que voy a hacer es verificar que sea cerrado bajo la suma. ¿Qué esperaríamos de sumar dos vectores en R2? Acuérdense de la regla del paralelogramo o la regla del triángulo, no sé cómo le llamaron ustedes. Cuando ustedes suman dos vectores en la misma dimensión, por ejemplo aquí, voy a sumar estos dos vectores.
La regla del paralelogramo indica que, bueno, tendría que prolongar cada uno de los vectores. Por ejemplo, aquí prolongaría el otro vector. Y en el punto final de este vector, prolongo el otro. ¿Para qué? Para formar un paralelogramo. La suma estaría representada ¿por quién? Por el vector que va a ir desde el origen hasta los puntos finales de estos. Lo que estoy haciendo es simplemente representar geométricamente la suma de vectores en R2. Bueno, pues este vector resultante, ¿en qué dimensión quedó? Queda en una dimensión R2. Por eso decimos que este conjunto, el grupo de todos estos vectores en R2, al menos es cerrado bajo la suma. Porque si tú sumas el vector 1 más un vector 2, por la forma en que sumamos vectores, que es la suma de sus respectivas componentes, el resultado es un vector que pertenece a una dimensionalidad R2. Ahora, ¿será cerrado bajo el múltiplo escalar? Tomen cualquier vector en R2, el que quieran. No importa ni su sentido, ni su dirección, ni su magnitud. Multiplíquenlo por cualquier número real, ya sea positivo, ya sea negativo, mayor a 1 o menor a 1. ¿Qué pasa? Geométricamente el vector o se hace más grande, o se hace más chico, o se hace más grande o más chico y además cambia de sentido, si es que la constante es negativa. Pero el vector cambia de dimensión. No, el vector sigue siendo un vector en dos dimensiones. Entonces, se concluye que al menos este conjunto sigue siendo cerrado también bajo el múltiplo escalar. Y por último, la pregunta es, ¿contiene al vector 0? Pues la respuesta es que sí, porque desde acá arriba nos están diciendo que los vectores con los que vamos a trabajar tienen esta forma, donde sus componentes son números reales y dado que A y B son reales, pues A puede ser 0, B puede valer 0, porque a final de cuentas 0 también es un número real. Y como se cumplen esas tres condiciones, se puede asumir que se cumplen todas las otras propiedades asociativas y distributivas, tanto para la suma como para el múltiplo escalar. Entonces la respuesta, ¿esto es un espacio vectorial? Sí, porque cumple sencillamente con esos axiomas. ¿Alguna pregunta que tengan? Jóvenes, ¿alguna duda? No. Ok. No. En el siguiente, vamos a hablar de las matrices de 2×2. Vamos a pensar, vamos a empezar voy a tratar de aterrizar esto, voy a darle una interpretación un poquito más mundana. Imaginen que en una gran caja, una caja infinita, van a meter a todas las matrices de orden 2, o sea, todas las matrices cuadradas de 2×2. A esa caja que tiene todas esas matrices es lo que nosotros queremos ver si le puedo llamar espacio vectorial. Pero para que esa caja sea un espacio vectorial, número uno, cualquier elemento que saque de la caja tiene que ser una matriz de 2×2. Cualquier par de elementos que yo saque de esa caja y los sume, tiene que resultar también en otra matriz de 2×2. Tiene que ser cerrado bajo la suma. Cualquier matriz que yo saque, o sea, meto la mano sin ver, saco un elemento arbitrario, espero otra matriz de 2×2, y la multiplico por cualquier escalar, el resultado también tendría que ser otra matriz de 2×2, que si le busco bien en la caja, tiene que estar ahí. Y finalmente en esa caja
también debe de estar una matriz en particular, la matriz nula, que vendría a representar al vector 0 en el conjunto de matrices de 2 por 2. Eso es más o menos la idea básica, la idea mundana de espacio vectorial. ¿Qué pasa entonces con las matrices de 2 por 2? ¿Van a ser un espacio vectorial, sí o no? Pues sí van a ser un espacio vectorial porque, para empezar, ¿será cerrado bajo la suma? Sí, sí va a ser cerrado bajo la suma, porque si yo tomo dos matrices, cualquiera, de 2 por 2, la matriz A y la matriz B, ¿qué pasa al sumarlos? Va a seguir siendo otra matriz de 2 por 2. Ya vimos en la unidad 2 que la suma de matrices cuadradas sí está definida. Ahora, tomo cualquier número real que se les ocurra. Yo, cualquier número real lo estoy representando por K. Si tú agarras una matriz de 2 por 2 y la multiplicas por 5, por 7, por pi, por menos 8, por 5, etcétera, ¿en qué resulta? ¿Es una matriz de 2 por 3, de 3 por 3, de 5 por 4, de 6 por 6? No, sigue siendo otra matriz de 2 por 2. Entonces también es cerrada bajo el múltiplo escalar. Y por último, si los elementos que conforman a la matriz son números reales, o sea, A11, A12, A21, A22, son números reales, pues entonces 0, al ser un número real, también puede ser un valor que tomen los elementos de la matriz. Y con eso nos damos cuenta que sí, las matrices de 2 por 2 son un espacio vectorial porque también contienen al vector 0. Ahora, los polinomios. Pensemos, bueno, dudas del ejemplo anterior. No, profe. No, Ok. profe. Les digo, es una teoría un poquito extraña porque no es algo a lo que estuviéramos acostumbrados en otras circunstancias, pero vamos a tratar de hacerlo más digerible. Ahora, otro ejemplo de espacio vectorial es el conjunto, el grupo de todos los polinomios cuya variable es x, que sean de grado menor o igual a 2. Es decir, las funciones cuadráticas, las funciones lineales o las funciones constantes. La pregunta es, ¿esos polinomios formarán un espacio vectorial? Pues hay que checar esas tres condiciones. Primero, ¿qué pasa si toman dos polinomios de grado menor a 2? Voy a permitirme cambiar lo que es... Déjenme aquí. Bueno, ya la iluminación no es muy buena, pero voy a tratar de ver si se ve. Estamos hablando de todos los polinomios de grado 2. A ver si es cierto que son un espacio vectorial. Entonces les decía, en esta gran caja infinita, ahora estoy metiendo polinomios de grado 2. No sé, ax cuadrada más bx más c. También estoy metiendo polinomios de grado 1, ax más b. Y también estoy poniendo polinomios de grado 0, por llamarle de alguna manera, no sé, representados por una constante k. Lo primero es, hay que verificar que sea cerrado bajo la suma. ¿Qué esperaríamos de al sacar dos elementos cualesquiera y sumarlos? ¿Seguirá siendo un elemento que está dentro de esa caja? No sé. Por ejemplo, 3x cuadrada más 2x menos 5. Es una función de grado 2, por lo tanto está dentro de esa caja, de ese conjunto. Y le voy a sumar otro elemento. No sé, saco de ahí una función lineal. 5x más 2. Y los voy a sumar. El resultado seguirá siendo una función que cumpla con el requisito de que sea un polinomio de grado menor o igual a 2.
¿Qué pasa si hago la suma? Resulta 3x cuadrada más 7x menos 3. ¿Es un polinomio de grado menor o igual a 2? Sí. Entonces, con esto puedo empezar a pensar que sí es cerrado bajo la suma. En términos generales, cualquier polinomio que tú tomes, cualquier polinomio de grado 2 en x, y le sumes cualquier polinomio de grado 2 en x, el resultado será ¿quién? Pues un polinomio que puede ser de grado 2 o puede ser de grado 1 o puede ser de grado 0. Pero a final de cuentas, todos ellos cumplen con esa condición. Por ejemplo, imaginen que tienen el polinomio x cuadrada más 2x menos 5, es el que sacaron de aquí, de la caja, y le van a sumar x cuadrada más 3. El resultado de esta suma sigue cumpliendo con la condición que marca el espacio vectorial. Pues si hago la suma, me va a quedar que las x cuadradas se van y solamente me quedaría 2x menos 2. ¿Es un polinomio de grado menor o igual a 2? Sí, entonces sigue siendo cerrado bajo la suma. Cerrado bajo el múltiplo escalar. Toman cualquier polinomio, no sé, el que quieran, ax cuadrada más bx más c, y lo van a multiplicar por cualquier número real, el que sea. Puede ser 0, puede ser 5, puede ser menos 3, 2 séptimos, etc. El polinomio cambia de grado o sigue siendo de grado 2. Sigue siendo de grado 2, porque esto me va a quedar a por kx cuadrada más b por kx más ck. Sigue siendo un polinomio de grado 2. Y por último, ¿incluye al vector 0? Sí, porque si estoy hablando de funciones polinómicas, sus coeficientes están restringidos a que sean, ¿qué pasa con A, B y C? Tienen que ser números reales. Y de hecho, si A, B y C son números reales, entonces A, B y C pueden valer 0 y lo que tendríamos es el polinomio 0. Entonces resulta que también los polinomios de grado mayor o igual a 2, como se estaba mostrando acá, forman un espacio vectorial. Porque si los coeficientes valen 0, entonces contienen al vector 0. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Alguna duda? No. Ok. Entonces, ok, todo muy bonito, sí puedo saber que es un espacio vectorial, pero con estos ejemplos, lo único que estoy tratando de puntualizar, de enfatizar, es la versatilidad de trabajar con espacios vectoriales. Porque ya vimos que así como lo fueron las matrices, como lo fueron los polinomios y como lo fueron los segmentos de recta dirigidos, en los tres casos concluíamos que eran espacios vectoriales, entonces esa abstracción, o sea, el hecho de entender el concepto de espacio vectorial, me permite en algún momento deducir resultados o aplicar axiomas u operaciones que van a ser válidos para cualquier espacio vectorial, independientemente de si se trata de polinomios, matrices o cualquier otra cosa. Ahora, vamos por contraejemplo. Pensemos en algo que no sea un espacio vectorial. ¿Qué idea les viene a la mente en estos 7 minutos que nos restan de sesión de algo que no sea un espacio vectorial? Un ejemplo podría ser los números enteros. Entonces, los números enteros no son un espacio vectorial. ¿Por qué? Vamos a probar los axiomas. Tengo que probar que la suma de dos enteros siga siendo un entero.
que la multiplicación por un escalar de un número entero siga siendo un número entero y que los números enteros contengan al vector 0. La cerradura bajo la suma es la más fácil de demostrar. Por ejemplo, miren, voy a regresarme a la hoja. Tenemos nuestro conjunto de todos los enteros, que sabemos van a ser desde menos infinito, incluyen al 0, hasta infinito, menos 5, menos 4, menos 3, etc. Primero, es cerrado bajo la suma. Tomen dos enteros cualesquiera. La suma de ellos es otro entero. Por ejemplo, 3 más 2 ¿es un entero? Sí, es un entero. Si A y B pertenecen al conjunto de los enteros, ¿qué esperamos de la suma entre ellos? Que también pertenezca al conjunto de los enteros. El postulado 3, o a lo que me refiero con el postulado 3, es la existencia del vector 0. El 0 es parte de los enteros. Sí, de hecho es el origen, ¿no? Para cómo separamos la recta numérica. Entonces, es cerrado bajo la suma, porque la suma de dos enteros da otro entero, y contiene al vector 0, porque 0 también pertenece a los enteros. Pero, ¿qué pasa entonces con la multiplicación por un escalar? Para que este conjunto sea efectivamente un espacio vectorial, debe de cumplirse que cualquier número entero que tú agarres y lo multipliques por cualquier otro escalar, el resultado siga siendo otro número entero. Yo puedo tomar el entero 2 y lo puedo multiplicar por cualquier escalar, cualquier número real. Dices, ok, 5. 5 por 2 sigue, es 10. ¿Y 10 qué pasa? Es un número entero. Pensaríamos que es cerrado bajo la suma. Pero como este número de aquí puede ser cualquier número real, ¿qué pasa si el número fuera, por ejemplo, 2 séptimos? Cuando 2 séptimos multiplica a 2, ¿en qué resulta? En 4 séptimos. 4 séptimos, ¿pertenece a los números enteros? No, es un número racional. Entonces, como no pertenece el resultado del múltiplo escalar al mismo conjunto, no cumple con la cerradura bajo el múltiplo escalar. Y por consiguiente no cumpliría con las propiedades asociativas y distributivas. Y en conclusión, ¿qué decimos de los números enteros? No son un espacio vectorial.